a esos les meten casi 30 años de cárcel. Y los hijos de su madre, que están en este Congreso de la República, hijos de puta, que están metidos en el Congreso de la República, ladrones, corruptos, felices de la vida. Presidente del Congreso, que además compartió la mesa directiva con Michael Urtecho, excongresista que ha sido sentenciado a 22 años y 5 meses de cárcel por recortar el sueldo a sus trabajadores. Ha sido sentenciada también, pero a 28 años, su esposa. Daniel, muy buenos días. Buenos días, Nicolás, un gusto estar contigo. Yo quisiera que para empezar, Daniel, recordemos lo que me dijo Michael Urtecho en una entrevista en el programa Punto Final cuando yo era conductor del mismo. ¿Podemos escuchar, por favor, lo que dijo? Claro. Adelante. Se cometió un error en el 2006, en el 2007, en el 2009 y en el 2010. Yo hoy vengo a aceptar que sí se cometió ese gran error de poder pedir a los trabajadores un apoyo a través de sus tarjetas. Mañana me podrán decir lo que sea, pero hoy me estoy quitando un peso de encima. Me estoy quitando esta carga. Y hoy me armé de valor para decirlo. Porque yo no puedo vivir así. Y tú has dicho algo muy cierto. La verdad os hará libres. Y yo creo que cuando digo ahora mi verdad, me va a quitar este peso de encima. A mí no me preocupa tanto el hacia afuera. Me preocupa que yo me quedo libre, sin carga, sin preocupación. Y podría afrontar libremente el resto. Ahora me vas a preguntar o me preguntará la gente, ¿y para qué se hizo? ¿Por qué se hizo? ¿Cuánto se hizo? ¿Hasta cuándo se hizo? ¿Quiénes lo hicieron? Yo no voy a entrar en mayores detalles. Solamente hoy vengo a afirmar que sí se cometió ese gravísimo error. Bueno, fue una situación bien particular, Daniel, te lo cuento como anécdota. Él es un hombre cristiano y pidió, no quiero decir como condición, pero casi, que iba a hacer una confesión y que por lo tanto quería poner una música cristiana de respaldo para darse fuerza para poder decir lo que iba a decir. Bueno, fue una confesión, ¿no? Ahpero, ¿por qué? Absolutamente una. Sí, claro. ¿Qué es la diferencia de lo que está pasando ahora? Porque los mochasueldos... pero es que ese es el problema, Daniel. Es decir, no era nuevo cuando ocurrió con Michael Urtecho y ha continuado después de Michael Urtecho. Bueno, pero hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. El reconocer tu error públicamente, ¿no? Tener la dignidad y la fortaleza de enfrentarte a la justicia reconociendo que has cometido un error. A esos, les meten casi 30 años de cárcel. Y los hijos de su madre, que están en este Congreso de la República, hijos de puta, que están metidos en el Congreso de la República, ladrones, corruptos, felices de la vida. Entonces, ¿cuál es la impresión? ¿Cuál es el mensaje educativo a la población? Oye, primero, nunca digas la verdad. O sea, ocúltate, ¿no es cierto? Porque si dices la verdad te van a castigar. ¿Qué debes hacer? Mentir, como mienten los congresistas. ¿Esa es la forma como estamos educando al pueblo? Olvidémonos de los mochasueldos de hoy o de mañana. O sea, eso tiene un efecto de demostración en la formación de la gente. Dice, oye, un ratito, este pata cometió un error y reconoció el error y para él no hay ningún tipo de elemento, además siendo un hombre que es parapléjico al 99%, ningún tipo de consideración. Claro, o sea, digamos, entonces, ya, tú dices ha sido un error como Michael dijo en su momento, pero el error en términos judiciales era un delito recortarle el sueldo. Un delito. Ahora, debería, tú dices, es cierto, debería, digamos, ser considerado como un atenuante el hecho de que él tiene por lo menos la voluntad de aceptar que cometió el delito y confesar, ¿no es cierto?
Es equivalente a la confesión sincera. Claro. Ahora, el Es problema es que lo equivalente que a la tenemos confesión. al frente, tú dices ahora, es congresistas que son descubiertos mochando sueldos, que los testimonios, las evidencias, y lo que hacen es cubrirse entre ellos para protegerse y quedarse abrazados hasta el 2026 para impedir la acción de la justicia. Pero esto es lo que debería esperarles, ¿no? Bueno, es que lamentablemente las instituciones que deberían de ejercer el control sobre los congresistas, léase Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, no están formulando las acusaciones constitucionales correspondientes. Entonces no hay ninguna fuerza externa que tiene la obligación constitucional de hacerlo, que esté cumpliendo con su labor. Entonces la cadena de complicidad, ¿no?, se va extendiendo al Ministerio Público, se va extendiendo a la Defensoría del Pueblo, y sabe Dios hasta dónde más llegará, o sea, en la interna del Poder Ejecutivo, que no pasa absolutamente nada. Y al fin y al cabo, Nicolás, mira, yo veo esto que está pasando ahora como es un episodio, digamos, terrible de la política peruana, que en algún momento acabará, pasará a la historia, pero que va a dejar una serie de rezagos que van a marcar a generaciones, ¿no? O sea, aquí en ningún momento estamos viendo a alguien que tenga valores, alguien que tenga ética y que pueda dar una clase de ser un ser humano solidario. Estamos viendo pedófilos yendo a colegios a repartir estas constituciones hechas para enfermar la mente a los niños con la dictadura de Fujimori, y nadie dice nada. O sea, a nadie le mueve nada. Eso va a pasar. Entonces, si yo antes, tú me decías, si yo honestamente te lo digo, si yo en algún momento me hubiera visto involucrado en una situación así, quizá por un error, digamos, ¿no? Un error, cometí un delito por un error. Yo de frente, señor, disculpe, cometí un error, me someto a la justicia, ¿no? Y cojo 40 años. O sea, ya no he cometido un error. Claro, O sea, sí, ya no vuelvo. sí, es decir, tú tienes dos conductas, ¿no? La del que comete un delito y asume la responsabilidad y está dispuesto a pagar por ella. No tiene por eso ningún tipo de consideración y se le sentencia como si no hubiera colaborado con la justicia, con la información. Y tienes en el otro lado a los que lo niegan todo y lo que te prueban es, acá lo que vale es la impunidad. O sea, normalizamos la corrupción y la impunidad, las dos cosas. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Sin mirar las consecuencias. Sí, Daniel, este episodio terrible. Me están resondrando por acá porque me he pasado el tiempo. ¿Podemos ir, por favor, a la pausa? Mantente conectado, por favor. Me he pasado un minuto, eso es un crimen acá para la pauta publicitaria. Vamos a la pauta y regresamos contigo. Estamos conectados telefónicamente con Daniel Abugataz. Daniel, ¿qué piensas tú de lo de Alejandro Soto y de esta cosa extraña que está ocurriendo en el Perú, donde después de lo que hemos oído y vivido los últimos 2 años tienes una alianza entre Fuerza Popular, Perú Libre del señor Cerrón y Alianza para el Progreso para constituir una mesa directiva donde el presidente tiene más, aparecen hoy día en el semanario de Hildebrand más cuestionamientos a las calidades morales del señor Alejandro Soto? Pero nadie lo mueve, ¿ah? Él está seguro de que se queda porque tiene los votos. Mira, yo creo que forzar la presencia de Soto ahí es parte de una estrategia de ver hasta dónde puede avanzar estas posturas autocráticas camino a una dictadura total, que están planteando la dupla Keiko con Cerrón, ¿no? Es un acuerdo realmente bastante extraño, pero es lo único que le garantizaría a Keiko tener cierto voto popular para lograr, aparte del fraude que van a preparar, pero el voto popular. Y para mí que la presencia de Soto es propiamente una prueba, ¿no? O sea,
pongamos esta cosa al frente y ver hasta dónde el pueblo aguanta y aguanta y aguanta y aguanta y aguanta. Entonces, están llegando a tener un control total de la mano del Ejecutivo, muy cercano a lo que fue el fujimorismo en sus inicios y en los primeros años de dictadura. No vemos ninguna reacción de parte de ninguna institución del Estado, de ninguna sociedad civil, organizaciones gremiales, etcétera. Todos están en plan de sobrevivencia, pero yo veo algo muy peligroso porque poner a Soto es realmente provocativo, ¿no? O sea, están provocando la paciencia de la gente y está pasando como agua tibia, no pasa nada. Ahora, pero ¿qué es lo que ocurre en la sociedad peruana? O sea, si tú ves las encuestas, Daniel, los índices de impopularidad del Congreso y de la Presidencia son altísimos, o sea, la gente no los quiere. Y si le preguntas a la gente, ¿a usted le gustaría que se adelanten las elecciones? La mayoría te dice Exitosa. que sí. Pero el problema es que de ahí lo que viene no es una acción, la gente protestando, reclamando. Y el problema, Daniel, es que no hay en quién creer. Ponte que se adelantan las elecciones. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿A quién le depositamos nuestra confianza? ¿En quién podemos creer en este país? Pero ahorita no oyes a un solo partido político de los casi 40, creo que formados ya, que hagan un pronunciamiento. No hay uno solo que haya hecho un pronunciamiento de la situación que estamos viviendo. Ni uno. Entonces, ¿dónde está el APRA, que acaba de constituirse como partido político? ¿Dónde está el resto que dicen? No sé ni los nombres que tengan, pero... Entonces, no hay partidos políticos. Los partidos políticos que están reconocidos por la ley han resultado ser unas mermeladas inaceptables. Los únicos que pueden mantener el nombre de partido político de una manera son Perú Libre con Dina Boluarte y Cerrón, Fuerza Popular y APP de lo que signifique, ¿no? El resto desapareció, o sea, y ninguno tampoco tiene una posición respecto a cuáles son las políticas públicas en temas de economía, en temas agrarios. Se están destinando miles de millones a la prevención del niño, no se están ejecutando, nadie levanta la voz. Otra vez va a venir lo que pasó el año pasado y lo que pasó en los anteriores niños, y una vez diremos qué pasó, dónde está, o sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo creo que ya somos una sociedad que se ha abandonado a sí misma. No olvidemos que entre el año 22 y el año 23, según cifras oficiales de migraciones, 1 millón de peruanos han abandonado el país. No es poca cosa, ¿no? Y eso, lamentablemente, nadie lo comenta. Y es una muestra clara de que la gente simplemente... Vamos a estar eventualmente como otros países africanos o Siria con masivas, como está Venezuela ahora, ¿no? O sea, vamos a llegar eventualmente a como está Venezuela ahora. Le devolveremos el cambio a Venezuela, nos iremos a Venezuela. Pues la verdad que acá el tiempo no sabemos. O sea, yo siento que tu mensaje es de desesperanza total. Fíjate, le he hecho entrevistas y a partir de eso he podido conversar incluso personalmente con Jesús Salazar Nishi, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, y finalmente está haciendo una cosa bien importante, y no solo él está expresando algo que está ocurriendo en la sociedad peruana, que es que ha empezado a moverse la gente en las regiones, en primer lugar, a juntarse la gente de las cámaras de comercio, los colegios profesionales, las facultades universitarias, los gremios empresariales, los gremios de la pequeña empresa, los gremios de agricultores, todos los que mueven el país. Daniel, se están juntando, se están empezando a reunir para ver cuáles son los planes y proyectos que hay para cada región y qué es lo que hay que hacer.
Eso en determinado momento va a Mira, terminar en una pregunta. ¿Ya? ¿Y cómo hacemos para hacer lo que hay que hacer? No le puedes dejar, o sea, la política es algo muy serio como para dejarla en manos de los políticos que por lo menos lo que son hoy es una vergüenza. Entonces hay que crear una nueva clase política. Exitosa. mira, el problema, Nicolás, yo sin temor a equivocarme, no pueden ser 7, 8 oportunidades en que he invocado, he suplicado que lo nombren primer ministro al señor Salazar de la Ciudad de las Industrias. Es el único que tiene una proyección, una visión país, que está haciendo algo, se está moviendo. No lo conozco, o sea, honestamente no lo conozco, pero lo he dicho en distintas ocasiones en los últimos 2 meses. Creo que gente como él es la gente que puede cambiar el país. O sea, tú me pones pero fíjate, a mí, ¿sabes a cuál un es, Daniel, Pichiruchi como, la diferencia más significativa de Jesús Salazar Nishi, que es un dirigente gremial, que además hay un proceso en la Sociedad Nacional de Industria. La Sociedad Nacional de Industrias le ha abierto la puerta a los micro y pequeños empresarios y ahora es un ente con un nivel de representatividad que no ha tenido nunca antes. Es una cosa bestia el nivel de responsabilidad, de representatividad que tiene. Pero mira, lo que están discutiendo, o sea, fíjate, Daniel, lo que te voy a decir. La discusión que está planteando desde la Sociedad Nacional se está planteando desde la Sociedad Nacional de Industria es: pongámonos a discutir los planes para construir un país del primer mundo. Esa es la discusión, o sea, ¿a dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestro país? Y la discusión no es: yo quiero ser candidato a la presidencia, porque en el Perú todos quieren ser Bukele, todos quieren ser Milei, ¿no? Sin importar las diferencias abismales desde el punto de vista ideológico que existe entre los dos, pero todos quieren ser el outsider que va a venir a salvarnos. Tenemos como 50 candidatos outsider, ¿no? Porque todos quieren ser presidentes en el Perú. ¿O sí, no? Mira, yo creo, Exitosa. el problema del Perú, Nicolás, en este momento es un problema de confianza. Sea el plan que quieras ejecutar. El Perú moderno, el Perú primer mundo, llámalo como quieras. Por lo menos tienen una intención, tienen un plan, es el único. Que yo he oído hasta ahora es el único. Si tú quieres que el pueblo tenga confianza en tus líderes, tienes que poner gente con las características del señor Salazar. Y por 9ª o 10ª vez lo vuelvo a proponer como primer ministro. Y como ministros a todos aquellos que se creen con la capacidad de gobernar el país. Me refiero al señor Sillonis, me refiero al señor Carlos Añaños, etcétera. Esa gente quisiéramos verla en la cancha antes de las próximas elecciones. ¿Qué son capaces de hacer? Al mismo señor Salazar. Y que podamos tomar una decisión informada de qué cosa es lo que vamos a esperar de nuestros candidatos a la presidencia. Lamentablemente, no sé, yo lo buscaré en algún momento al señor Salazar. Definitivamente que lo que está haciendo, quiera o no quiera, él va a tener un perfil político de todas maneras. O sea, va hacia a ser encasillado dentro de un potencial candidato a la presidencia de la República. Ha logrado algo que históricamente creo la sociedad tiene más de 100 años y la sociedad nunca dio un paso como el que está dando. Claro, te refieres a la Sociedad Nacional de Industria. Pero es que la capacidad de convocatoria han ido a Arequipa, han ido a Huánuco, han ido a Iquitos, están por todo el país. Y además han partido de qué? Han hecho un estudio del Perú, han dividido al Perú en 4 grandes macroregiones y han desarrollado una investigación, un diagnóstico, un análisis y propuestas de qué cosa es lo que hay que hacer para el progreso de cada una de esas 4 macroregiones, con una visión además industrialista, emprendedora, ¿no? No simplemente seguir siendo exportadores de piedras, ¿no? Claro, que eso es lo que promueve, por ejemplo, ahorita el ministro de Economía, ¿no? O sea, cuando han hablado del gas, convertirlo en fertilizantes, han hablado de otorgar mayores beneficios al sector privado para que invierta, cuando el sector hidrocarburos, porque el gas es parte del sector hidrocarburos, tiene los beneficios que tiene la minería, que son la devolución anticipada de impuestos, la depreciación acelerada.
y no pagan un centavo de impuestos a que no recuperan el 100% de su inversión. ¿Qué más le vas a dar? Terreno gratis, ¿qué más quieren? O sea, la posición de Salazar es la posición de todos aquellos que hacemos industria con la nuestra, que tenemos que enfrentarnos día a día a las limitaciones de un Estado incapaz, de instituciones del Estado que lo único que hacen es generar problemas, limitaciones, trabas. Y el hombre sabe lo que habla, o sea, porque no es ningún advenedizo al cargo, es una persona que ha constituido y hecho crecer no una empresa, sino un conglomerado de empresas muy importantes y muy exitosas. Entonces, que tiene capacidad de gestión garantizada, la tiene. Pero habría que verlo, pues, cómo hacemos para que ese señor llegue, en mi opinión, a la política. Que una vez más, un vientre de alquiler, que llegas al gobierno, tienes todas las mejores ideas del mundo y te comienzan a petardear tu misma gente que te llevó al gobierno. Pero la impresión que yo tengo, Daniel, es que lo que está ocurriendo en este momento con las iniciativas que está tomando, yo insisto, no es solo Jesús Salazar Nishi y la Sociedad Nacional de Industria. Jesús tal vez es la expresión más notable de un fenómeno que está ocurriendo en todo el país, que la gente se ha puesto a discutir algo así como ya basta de quejarnos, vamos a ver lo que hay que hacer en cada una de nuestras regiones y vamos a encontrar el camino para hacerlo. Y ahí te encuentras con que los políticos que existen hoy no te sirven, no te representan, no son parte de eso que eres tú, que es la gente que mueve el país. Entonces, esa gente necesita una representación política y necesita un programa, un plan. Quien sea el candidato, no importa si ya tienes el plan, lo que necesitas es que el candidato coincida con la capacidad y los requisitos mínimos de honestidad y eficiencia para llevar adelante ese plan. Entonces, lo decidirá, como en los países civilizados, las elecciones primarias abiertas, ¿no? Pero ese ya no es el problema de fondo. El problema de fondo nuestro es, mira, termino con una anécdota que la repito a cada rato. El otro día hablaba con un amigo chino que me decía que los chinos tienen más claro qué es lo que hay que hacer en el Perú que los peruanos. Tú le preguntas a los chinos qué quieren hacer con el Perú y te ponen el mapa, te dicen acá queremos hacer ferrocarril, acá vamos a hacer un puerto que ya lo hicieron, acá vamos a hacer hidroeléctrica, acá quisiéramos hacer eso. El problema, ¿sabes cuál es? Que no tienen interlocutores. Porque del lado peruano no hay quien tenga claro qué diablo se quiere hacer con el Perú. Ese es nuestro problema, número uno. Bueno, Nicolás, pero estás olvidando que existe un Instituto Nacional de Planificación que ha venido elaborando año a año propuestas, estudios extraordinariamente bien elaborados, consistentes y que han sido vetados porque la planificación para los liberales, para los ministros de Economía y los presidentes de la PCM resulta siendo casi comunismo, ¿no? O sea, traer un documento que venga de la institución de planificación es como agarrar la mano al diablo, ¿no? Mira, yo quiero hacer un comentario. Yo he hecho una evaluación, he hecho unas consultas. Tenemos un estrés hídrico criminal en la costa, que se nos viene el 24, el 25, el 26, el 27. Tenemos un oleoducto botado en la selva, que nos sirve para un carajo. ¿Por qué no traemos agua de la selva con el oleoducto, que lo convertimos en acueducto, con lo que haya que hacerle, las modificaciones que haya que hacerle? Y comenzamos a sembrar bosques, comenzamos a traer agua permanentemente, que sí la hay en la selva, por ejemplo, ¿no? Tenemos además 100, no sé cuántos kilómetros de tubos tirados acá para llevar de Talara, donde llegaría el agua, llevar a Piura, llevar a Lambayeque, llegar a La Libertad, o llevarlo a la sierra, donde lo quiera llevar. Ahí están los tubos tirados que nos cuestan $150 millones mantenerlos, los que eran para el gas de Camisea, que era para los líquidos de gas Camisea, que pueden transportar agua sin ningún problema. Entonces, son hechos que lo he mencionado en 2 o 3 oportunidades. A nadie le interesa un pepino. O sea, nadie es consciente de lo que se nos viene. Yo no sé si han visto las fotos de lo que ha pasado en Chile ayer y antes de ayer. O sea, han tenido lluvias que no han existido nunca en la historia en la zona central
de Santiago, los incendios forestales en Canadá, en Hawái, donde lo mire. Entonces, tampoco podemos dejar de lado el cambio climático y tener alternativas que te permitan tener por lo menos agua que sí probablemente no sea potabilizada para consumo humano, sí puede ser para reforestación, para agricultura, etcétera. En fin, es una propuesta. Claro, y como esas hay muchas pero eso Pero ahí implica está no la solo, inversión tirada. cambiar la agenda, sino cambiar a los protagonistas, mi querido Daniel. Te agradezco mucho, Daniel, tenemos que terminar por hoy. Listo, ¿Te ha Nicolás, servido cuídate. por lo menos para desahogarte? ¿Ah? ¿Ah? ¿Te ha Sí, servido sí, para sí, desahogarte? gracias. Para eso Sí, sirve de este verdad que espacio sí. también, para el desahogo. Oye, no, No. pero ¿por qué no hacen un espacio, de lo que estás hablando, de lo que se está conversando en provincias, en Pero regiones? le vamos a dar más punche. No, no me gusta, ya malearon la palabra, Bueno. la palabra punche. Ya, Pero estamos ya. haciendo una secuencia Ok. que se llama Plan para el Perú, donde ha estado la semana pasada la gente de Iquitos acá, proponiendo cosas espectaculares de lo que se podría hacer si se declara zona libre y lo que están pidiendo los empresarios, ¿no? Los colegios profesionales, las cámaras de comercio en Iquitos, déjennos hacer, no se metan, déjennos hacer. Fíjate tú. Pero en fin, ya nos vamos a conectar, Daniel, y te vamos a tener acá.